tengo el gusto de saludar al doctor Adrián Román y Oscar Torres del Centro Privado Acreditado número 3. Juntos construyamos acuerdos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Kevin, buen día a todos y todas. Vamos a hablar del tema de la cláusula compromisoria en mediación. ¿De qué trata este tema? Bien, Kevin, pues en todos los contratos que de repente celebramos, cuando compramos un carro, cuando compramos un inmueble, cuando compramos un bien o un servicio, y cuando es por escrito, generalmente buscamos, ¿no?, tener las mejores condiciones de las cláusulas, precio, calidad, etcétera, etcétera. Pero le quiero dar una buena noticia a todos los que nos escuchan, y creo que ya lo hemos comentado en este espacio. Pídale por favor a su notario, pídale de favor al lugar o a la empresa que en su momento está redactando ese contrato para que ponga esa cláusula compromisoria de mediación o de conciliación. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Que ya se ha validado por varios tribunales federales que las partes podemos pactar que si hay algún conflicto derivado de ese contrato, como puede ser incumplimiento, como puede ser algunas otras circunstancias, calidad, etcétera, etcétera, se pacte que antes de acudir a un tema judicial, acudan a la mediación. Y eso es muy importante porque le garantiza a las partes, por ejemplo al empresario, que va a tener una instancia, va a tener una oportunidad para poder resolver eso sin que tenga que gastar en un juicio y con una pérdida de tiempo y con inseguridad jurídica. Y por el otro lado también a la persona que, por ejemplo, adquiere el bien o el servicio, va a tener la posibilidad de también resolverlo en una instancia que no es judicial, con los mismos beneficios. Y eso es muy importante porque pareciera que pues, los notarios, las personas, los corredores públicos, las empresas, pues como que se les olvida esta cuestión, y es muy importante porque nos ahorra gastos, nos ahorra una serie de desventajas, y también pueden haber ventajas en los temas judiciales. Entonces, es muy importante porque, además, estableciéndose esa cláusula, no es posible que vayas directamente a la demanda. Tienes que acudir a una conciliación, tienes que acudir a una mediación, y sin eso no puedes activar la cuestión judicial. Esto finalmente podría interpretarse pues, que me limita mi posibilidad de acudir a un tribunal directamente, pero también está la voluntad de las personas de acudir antes a una instancia no judicial. Y con eso nos da la idea que la nueva vertiente de la ley, esta nueva ley general de mecanismos alternativos, nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, va en el sentido de que, bueno, pues ¿para qué queremos tantas demandas? A ver, primero pasen por un tema de conciliación, de mediación, que mejor con nosotros, con el Centro Privado Acreditado número 3, juntos construyamos acuerdos, donde le podamos resolver ese conflicto sin un trámite judicial, sin que usted gaste y, por supuesto, con un tema de inseguridad jurídica siempre. ¿Y cómo se tiene que consultar esta cláusula? ¿Cómo se define? ¿Cómo se redacta? ¿O cómo tiene que saber la gente que se tiene que colocarlo cada que se redacte pues, un contrato? Sí, en este caso, cuando se genera o se elabora un contrato de naturaleza que sea mercantil, civil, familiar, en una de las clausulados pues se tiene que establecer, ¿no?, como ya lo mencionó el doctor Adrián, que ambas partes, en el caso de que exista alguna diferencia, algún conflicto, alguna interpretación o algún problema pues dentro de la vida de ese contrato, en las obligaciones y derechos que se generan entre las partes, pues en lugar de acudir a un tribunal, previamente pues podrán acudir al Centro Privado Acreditado número 3 a resolver este problema. Y fíjate, Kevin, que ahorita que estaba hablando el doctor sobre este tema, muchas veces siempre pensamos, cuando firmamos un contrato, siempre pensamos en el incumplimiento. Siempre pensamos en cómo voy a ejecutar el convenio en caso de incumplimiento, y nunca pensamos en su momento cómo resolver el problema. En lugar de irnos a un tribunal, pasarnos 1, 2, 3 años o más litigando un asunto, nunca pensamos en mejor cómo vamos a solucionar ese problema de la manera más rápida, pero sobre todo de la manera más eficaz. Y por eso es importante poner en todos los contratos que lleguemos a firmar esta cláusula compromisoria de mediación o conciliación privada antes de ejercitar alguna acción legal. Entonces, ¿es el notario el que debe dar autorización de esta cláusula?
¿O No, cómo? depende quién es el que haga el tipo de contrato. Por ejemplo, cuando son escrituras públicas, pues bueno, vamos ante un notario, ante un corredor público, él es el que lo tiene que referir. Ok. Pero también eso es lo importante, que las partes se lo pidamos, porque de repente aun cuando el notario, el corredor público, o a lo mejor el arrendador que me renda mi casa, mi local, mi negocio, pues bueno, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a ponerle una cláusula. Puede usted volver a ver este contenido en las redes de Lo de Hoy, que es el mejor medio que tenemos en el estado de Morelos, y que bueno, finalmente pídale a usted al notario, pídale a usted a quien celebre un contrato que se redacte esa cláusula. Y no de una forma específica, no se requiere una forma específica, nada más ser claro en el sentido que ambas partes, Ok. que las personas, ante el incumplimiento total o parcial o cualquier circunstancia derivada de dicho contrato, dicho convenio, finalmente ambas partes nos someteríamos a un procedimiento de mediación o de conciliación en la instancia privada y pública, y como lo hemos reiterado, pues que mejor nuestro centro privado acreditado número 3, juntos construyamos acuerdo, como un requisito de procedibilidad. ¿Qué es eso? Que antes de acudir a una instancia judicial, pues acudamos a una instancia de mediación, como entonces un pacto entre las partes, y como bien se dice, lo pactado entre las partes, pues es ley. Y con ello, con este requisito, podría ser que esto se pueda resolver cualquier conflicto en un contrato solamente en una conciliación. Ya no sería necesario acudir al tribunal, porque a pesar de ello, se dice que se tiene que acudir primero a la conciliación, pero después a una instancia judicial. Con la conciliación es suficiente entonces en esta cláusula. Sí, claro, porque como lo hemos mencionado en otros programas, los convenios que nosotros llegamos a celebrar pues son en su momento cosa juzgada, o sea, son una sentencia firme, por llamarlo así. Entonces, si hay un problema dentro de una celebración de un contrato, acuden a mediación con esta cláusula compromisoria, llegan a un convenio, pues no es necesario ya acudir a un tribunal porque todo lo que se pacta dentro de los procedimientos de conciliación o mediación, pues en su momento se genera esta situación de cosa juzgada. Bueno, pues recuérdenos los teléfonos a donde se tienen que dirigir para aquellos que tengan cualquier duda pues con respecto a lo que tiene que ver con la cláusula compromisoria en mediación. Creo que sí, Kevin, pero estamos viéndolo en las pantallas, 777-100-140-73, 777-23-14-719. Tenemos WhatsApp. Recuerde usted que la orientación es completamente gratuita. Estamos ubicados físicamente en la calle de Fra Bartolomé de las Casas número 24, esquina con Francisco Leiva, local número 20, Plaza San Agustín, aquí en Cuernavaca, Morelos. Estamos en contraesquina del Tribunal Superior de Justicia. Ahí está, digamos, la parte de mediación y la parte judicial. Usted puede escoger, escójanos a nosotros, es la mejor opción. Y estamos obviamente en redes sociales. Recuerde que antes de demandar, acuda a la mediación, inclusive con esta cláusula que es sumamente benéfica para todas las partes. Benéfico y pues por supuesto te ahorras pues tiempo, dinero y yo creo que hasta el esfuerzo también de estar pues desgastándote allá en el tribunal. Así es que pues lo mejor de todo es que existe la conciliación y por supuesto pues también esto pudiera dar en parte a un acuerdo que sea mutuo pues entre las personas, entre los demandantes. Doctor, Gracias, muchas gracias. Kevin, buen día.